Orgullo y Prejuicio, Jane Austen, capítulo 58. Pocos días después de la visita de Lady Catherine, Bingley no solo no recibió ninguna carta de excusa de su amigo, sino que le llevó a Longbourn en persona. Los caballeros llegaron temprano y antes de que la señora Bennet tuviera tiempo de decirle a Darcy que había venido a visitarle su tía, cosa que Elizabeth temió por un momento, Bingley, que quería estar solo con Jane, propuso que todos salieran de paseo. Se acordó así, pero la señora Bennet no tenía costumbre de pasear y Mary no podía perder el tiempo, así es que salieron los 5 restantes. Bingley y Jane dejaron enseguida que los otros se adelantaran y ellos se quedaron atrás. Elizabeth, Darcy y Catherine iban juntos, pero hablaban muy poco. Catherine tenía demasiado miedo a Darcy para poder charlar. Elizabeth tomaba en su fuero interno una decisión desesperada, y puede que Darcy estuviera haciendo lo mismo. Se encaminaron hacia la casa de los Lucas porque Catherine quería ver a María, y como Elizabeth creyó que esto podía interesarle a ella, cuando Catherine les dejó siguió andando audazmente sola con Darcy. Llegó entonces el momento de poner en práctica su decisión, y armándose de valor dijo inmediatamente: «Señor Darcy, soy una criatura muy egoísta que no me preocupo más que de mis propios sentimientos, sin pensar que quizás lastimaría los suyos. Pero ya no puedo pasar más tiempo sin darle a usted las gracias por su bondad sin igual para con mi pobre hermana. Desde que lo supe he estado ansiando manifestarle mi gratitud. Si mi familia lo supiera, ellos también lo habrían hecho». «Siento muchísimo», replicó Darcy en tono de sorpresa y emoción, «que haya sido usted informada de una cosa que malinterpretada podría haberle causado alguna inquietud. No creí que la señora Gardiner fuera tan poco reservada. No culpe a mi tía. La indiscreción de Lidia fue lo primero que me descubrió su intervención en el asunto, y como es natural, no descansé hasta que supe todos los detalles. Déjeme que le agradezca una y mil veces en nombre de toda mi familia el generoso interés que le llevó a tomarse tanta molestia y a sufrir tantas mortificaciones para dar con el paradero de los dos». «Si quiere darme las gracias», repuso Darcy, «hágalo solo en su nombre. No negaré que el deseo de tranquilizarla se sumó a las otras razones que me impulsaron a hacer lo que hice, pero su familia no me debe nada. Les tengo un gran respeto, pero no pensé más que en usted». Elizabeth estaba tan confusa que no podía hablar. Después de una corta pausa, su compañero añadió: «Es usted demasiado generosa para burlarse de mí. Si sus sentimientos son aún los mismos que en el pasado abril, dígamelo de una vez. Mi cariño y mis deseos no han cambiado, pero con una sola palabra suya no volveré a insistir más». Elizabeth, sintiéndose más torpe y más angustiada que nunca ante la situación de Darcy, hizo un esfuerzo para hablar enseguida, aunque no rápidamente. Le dio a entender que sus sentimientos habían experimentado un cambio tan absoluto desde la época a la que él se refería, que ahora recibía con placer y gratitud sus proposiciones. La dicha que esta contestación proporcionó a Darcy fue la mayor de su existencia, y se expresó con todo el calor y la ternura que pueden suponerse en un hombre locamente enamorado. Si Elizabeth hubiera sido capaz de mirarle a los ojos, habría visto cuán bien se reflejaba en ellos la delicia que inundaba su corazón, pero podía escucharle, y los sentimientos que Darcy le confesaba y que le demostraban la importancia que ella tenía para él, hacían su cariño cada vez más valioso. Siguieron paseando sin preocuparse de la dirección que llevaban. Tenían demasiado que pensar, que sentir y que decir para fijarse en nada más. Elizabeth supo enseguida que debían su acercamiento a los afanes de la tía de Darcy, que le visitó en Londres a su regreso y le contó de su viaje a Longbourn, los móviles del mismo y la sustancia de su conversación con la joven, recalcando enfáticamente las expresiones que denotaban a juicio de su señoría la perversidad y descaro de Elizabeth,
segura de que este relato le ayudaría en su empresa de arrancar al sobrino la promesa que ella se había negado a darle. Pero por desgracia para su señoría el efecto fue contraproducente. Gracias a eso concebí esperanzas que antes apenas me había atrevido a formular. Conocía de sobra el carácter de usted para saber que si hubiera estado absoluta e irrevocablemente decidida contra mí, se lo habría dicho a Lady Catherine con toda claridad y franqueza. Elizabeth se ruborizó y se rió contestando: «Sí, conocía usted de sobra mi franqueza para creerme capaz de eso. Después de haberle rechazado tan odiosamente cara a cara, no podía tener reparos en decirle lo mismo a todos sus parientes». No me dijo nada que no me mereciera. Sus acusaciones estaban mal fundadas, pero mi proceder con usted era acreedor del más severo reproche. Aquello fue imperdonable. Me horroriza pensarlo. «No vamos a discutir quién estuvo peor aquella tarde», dijo Elizabeth. «Bien mirado, los dos tuvimos nuestras culpas, pero me parece que los dos hemos ganado en cortesía desde entonces. Yo no puedo reconciliarme conmigo mismo con tanta facilidad. El recuerdo de lo que dije e hice en aquella ocasión es y será por mucho tiempo muy doloroso para mí. No puedo olvidar su frase tan acertada: «Si se hubiera portado usted más caballerosamente». Esas fueron sus palabras. No sabe, no puede imaginarse cuánto me han torturado, aunque confieso que tardé en serlo bastante razonable para reconocer la verdad que encerraban. ¿Crea usted que yo estaba lejos de suponer que pudieran causarle tan mala impresión? No tenía la menor idea de que le afligirían de ese modo. No lo dudo. Entonces me suponía usted desprovisto de todo sentimiento elevado, estoy seguro. Nunca olvidaré tampoco su expresión al decirme que de cualquier modo que me hubiera dirigido a usted no me habría aceptado. No repita todas mis palabras de aquel día. Hemos de borrar ese recuerdo. Le juro que hace tiempo que estoy sinceramente avergonzada de aquello». Darcy le habló de su carta. «¿Le hizo a usted rectificar su opinión sobre mí? ¿Dio crédito a su contenido?» Ella le explicó el efecto que le había producido y cómo habían ido desapareciendo sus anteriores prejuicios. «Ya sabía», prosiguió Darcy, «que lo que le escribí tenía que apenarla, pero era necesario. Supongo que habrá destruido la carta. Había una parte especialmente al empezar que no querría que volviera usted a leerla. Me acuerdo de ciertas expresiones que podrían hacer que me odiara. Quemaremos la carta si cree que es preciso para preservar mi afecto, pero aunque los dos tenemos razones para pensar que mis opiniones no son enteramente inalterables, no cambian tan fácilmente como usted supone». «Cuando redacté aquella carta», replicó Darcy, «me creía perfectamente frío y tranquilo, pero después me convencí de que la había escrito en un estado de tremenda amargura. Puede que empezara con amargura, pero no terminaba de igual modo. La despedida era muy cariñosa, pero no piense más en la carta. Los sentimientos de la persona que la escribió y los de la persona que la recibió son ahora tan diferentes que todas las circunstancias desagradables que a ella se refieren deben ser olvidadas. Ha de aprender mi filosofía. Del pasado no tiene usted que recordar más que lo placentero. No puedo creer en esa filosofía suya. Sus recuerdos deben de estar tan limpios de todo reproche que la satisfacción que le producen no proviene de la filosofía, sino de algo mejor, de la tranquilidad de conciencia. Pero conmigo es distinto. Me salen al paso recuerdos penosos que no pueden ni deben ser ahuyentados. He sido toda mi vida un egoísta en la práctica, aunque no en los principios. De niño me enseñaron a pensar bien, pero no a corregir mi temperamento. Me inculcaron buenas normas, pero dejaron que las siguiera cargando de orgullo y de presunción. Por desgracia fui hijo único durante varios años, y mis padres, que eran buenos en sí, particularmente mi padre, que era la bondad y el amor personificados, me permitieron, me consintieron y casi me encaminaron hacia el egoísmo y el autoritarismo,
hacia la despreocupación por todo lo que no fuera mi propia familia, hacia el desprecio del resto del mundo, o por lo menos a creer que la inteligencia y los méritos de los demás eran muy inferiores a los míos. Así desde los 8 hasta los 28 años, y así sería aún si no hubiera sido por usted, amadísima Elizabeth. Se lo debo todo. Me dio una lección que fue, por cierto, muy dura al principio, pero también muy provechosa. Usted me humilló como convenía. Usted me enseñó lo insuficientes que eran mis pretensiones para halagar a una mujer que merece todos los halagos. ¿Creía usted que le iba a aceptar? Claro que sí. ¿Qué piensa usted de mi vanidad? Creía que usted esperaba y deseaba mi declaración. Me porté mal, pero fue sin intención. Nunca quise engañarle y sin embargo muchas veces me equivoco. ¿Cómo debió odiarme después de aquella tarde? Odiarla. Tal vez me quedé resentido al principio, pero el resentimiento no tardó en transformarse en algo mejor. Casi no me atrevo a preguntarle qué pensó al encontrarme en Pemberley. ¿Le pareció mal que hubiera ido? Nada de eso, solo me quedé sorprendido. Su sorpresa no sería mayor que la mía al ver que usted me saludaba. No creí tener derecho a sus atenciones y confieso que no esperaba recibir más que las merecidas. Me propuse, contestó Darcy, demostrarle con mi mayor cortesía que no era tan ruin como para estar dolido de lo pasado, y esperaba conseguir su perdón y atenuar el mal concepto en que me tenía probándole que no había menospreciado sus reproches. Me es difícil decirle cuánto tardaron en mezclarse a estos otros deseos, pero creo que fue a la media hora de haberla visto. Entonces le explicó lo encantada que había quedado Georgina al conocerla y lo que lamentó la repentina interrupción de su amistad. Esto les llevó naturalmente a tratar de la causa de dicha interrupción, y Elizabeth se enteró de que Darcy había decidido irse de Derbyshire en busca de Lidia antes de salir de la fonda, y que su seriedad y aspecto meditabundo no obedecían a más cavilaciones que las inherentes al citado proyecto. Volvió Elizabeth a darle las gracias, pero aquel asunto era demasiado agobiante para ambos y no insistieron en él. Después de andar varias millas en completo abandono y demasiado ocupados para cuidarse de otra cosa, miraron sus relojes y vieron que era hora de volver a casa. ¿Qué habrá sido de Bingley y de Jane? Esta exclamación les llevó a hablar de los asuntos de ambos. Darcy estaba contentísimo con su compromiso que Bingley le había notificado inmediatamente. ¿Puedo preguntarle si le sorprendió?, dijo Elizabeth. De ningún modo. Al marcharme comprendí que la cosa era inminente. Es decir, que le dio usted su permiso. Ya lo sospechaba. Y aunque él protestó de semejantes términos, ella encontró que eran muy adecuados. La tarde anterior a mi viaje a Londres, dijo Darcy, le hice una confesión que debía haberle hecho desde mucho antes. Le dije todo lo que había ocurrido para convertir mi intromisión en absurda e impertinente. Se quedó boquiabierto. Nunca había sospechado nada. Le dije además que me había engañado al suponer que Jane no le amaba, y cuando me di cuenta de que Bingley le seguía queriendo, ya no dudé de que serían felices. Elizabeth no pudo menos que sonreír al ver cuán fácilmente manejaba a su amigo. Cuando le dijo que mi hermana le amaba, ¿fue porque usted lo había observado o porque yo se lo había confesado la pasada primavera? Por lo primero, la observé detenidamente durante las 2 visitas que le hice últimamente y me quedé convencido de su cariño por Bingley. Y su convencimiento le dejó a él convencido, ¿verdad? Así es. Bingley es el hombre más modesto y menos presumido del mundo. Su apocamiento le impidió fiarse de su propio juicio en un caso de tanta importancia, pero su sumisión al mío lo arregló todo. Tuve que declararle una cosa que por un tiempo y con toda razón le tuvo muy disgustado. No pude ocultarle que su hermana había estado 3 meses en Londres el pasado invierno, que yo lo sabía y que no se lo dije a propósito. Se enfadó mucho.
pero estoy seguro de que se le pasó al convencerse de que su hermana le amaba todavía. Ahora me ha perdonado ya de todo corazón. Elizabeth habría querido añadir que Bingley era el más estupendo de los amigos por la facilidad con que se le podía traer y llevar, y que era realmente impagable. Pero se contuvo. Recordó que Darcy tenía todavía que aprender a reírse de estas cosas y que era demasiado pronto para empezar. Haciendo cábala sobre la felicidad de Bingley, que desde luego solo podía ser inferior a la de ellos dos, Darcy siguió hablando hasta que llegaron a la casa. En el vestíbulo se despidieron. Capítulo 59. Elizabeth querida, ¿por dónde has estado paseando? Esta es la pregunta que Jane le dirigió a Elizabeth en cuanto estuvieron en su cuarto, y la que hicieron todos los demás al sentarse a la mesa. Elizabeth respondió que habían estado vagando hasta donde acababa el camino que ella conocía. Al decir esto se sonrojó, pero ni esto ni nada despertó la menor sospecha sobre la verdad. La velada pasó tranquilamente sin que ocurriera nada extraordinario. Los novios oficiales charlaron y rieron, y los no oficiales estuvieron callados. La felicidad de Darcy nunca se desbordaba en regocijo. Elizabeth, agitada y confusa, sabía que era feliz más que sentirlo, pues además de su aturdimiento inmediato la inquietaban otras cosas. Preveía la que se armaría en la familia cuando supieran lo que había ocurrido. Le constaba que Darcy no gustaba a ninguno de los de su casa más que a Jane, e incluso temía que ni su fortuna ni su posición fueran bastante para contentarles. Por la noche abrió su corazón a Jane, y aunque Jane no era de natural desconfiada, no pudo creer lo que su hermana le decía. ¿Estás bromeando, Elisa? Eso no puede ser. Tú comprometida con Darcy. No me engañarás. Ya sé que es imposible. Pues sí que empieza mal el asunto. Solo en ti confiaba, pero si tú no me crees, menos me van a creer los demás. Te estoy diciendo la pura verdad. Darcy todavía me quiere y nos hemos comprometido. Jane la miró dudando. Elizabeth, no es posible. Pero si sé que no le puedes ni ver. No sabes nada de nada. Hemos de olvidar todo eso. Tal vez no siempre le haya querido como ahora, pero en estos casos una buena memoria es imperdonable. Esta es la última vez que yo lo recuerdo. Jane contemplaba a su hermana con asombro. Elizabeth volvió a afirmarle con la mayor seriedad que lo que decía era cierto. ¡Cielo santo! ¿Es posible? ¿De veras? Pero ahora ya te creo, exclamó Jane. Querida Elizabeth, te felicito, pero ¿estás segura, y perdona la pregunta, completamente segura de que serás dichosa con él? Sin duda alguna, ya hemos convenido que seremos la pareja más venturosa de la tierra. ¿Estás contenta, Jane? ¿Te gustará tener a Darcy por hermano? Mucho, muchísimo. Es lo que más placer puede darnos a Bingley y a mí. ¿Y tú lo quieres realmente bastante? Oh, Elizabeth, haz cualquier cosa menos casarte sin amor. ¿Estás absolutamente segura de que sientes lo que se debe sentir? Oh, sí. Y te convencerás de que siento más de lo que debo cuando te lo haya contado todo. ¿Qué quieres decir? Pues que he de confesarte que le quiero más que tú a Bingley. Temo que te disgustes. Hermana querida, no estás hablando en serio. Dime una cosa que necesito saber al momento. ¿Desde cuándo le quieres? Ese amor me ha ido viniendo tan gradualmente que apenas sé cuándo empezó. Pero creo que data de la primera vez que vi sus hermosas posesiones en Pemberley. Jane volvió a pedirle formalidad y Elizabeth habló entonces solemnemente afirmando que adoraba a Darcy. Jane quedó convencida y se dio enteramente por satisfecha. «Ahora sí soy feliz del todo», dijo.
porque tú vas a hacerlo tanto como yo. Siempre he sentido gran estimación por Darcy. Aunque no fuera más que por su amor por ti, ya le tendría que querer. Pero ahora que además de ser el amigo de Bingley será tu marido, solo a Bingley y a ti querré más que a él. Pero qué callada y reservada has estado conmigo. ¿Cómo no me hablaste de lo que pasó en Pemberley y Lambton? Lo tuve que saber todo por otra persona y no por ti. Elizabeth le expuso los motivos de su secreto. No había querido nombrarle a Bingley y la indecisión de sus propios sentimientos le hizo evitar también el nombre de su amigo. Pero ahora no quiso ocultarle la intervención de Darcy en el asunto de Lidia. Todo quedó aclarado y las dos hermanas se pasaron hablando la mitad de la noche. ¡Ay, ojalá ese antipático señor Darcy no venga otra vez con nuestro querido Bingley!, suspiró la señora Bennet al asomarse a la ventana al día siguiente. ¿Por qué será tan pesado y vendrá aquí continuamente? Ya podría irse a cazar o hacer cualquier cosa en lugar de venir a importunarnos. ¿Cómo podríamos quitárnoslo de encima? Elizabeth, tendrás que volver a salir de paseo con él para que no estorbe a Bingley. Elizabeth por poco suelta una carcajada al escuchar aquella proposición tan interesante, a pesar de que le dolía que su madre le estuviera siempre insultando. En cuanto entraron los dos caballeros, Bingley miró a Elizabeth expresivamente y le estrechó la mano con tal ardor que la joven comprendió que ya lo sabía todo. Al poco rato Bingley dijo: «Señor Bennet, ¿no tiene usted por aquí otros caminos en los que Elizabeth pueda volver a perderse?» «Recomiendo al señor Darcy, a Lizzie y a Kitty», dijo la señora Bennet, «que vayan esta mañana a la montaña de Ogham. Es un paseo largo y precioso y el señor Darcy nunca ha visto ese panorama». «Esto puede estar bien para los otros dos», explicó Bingley, «pero me parece que Catherine se cansaría, ¿verdad?» La muchacha confesó que preferiría quedarse en casa. Darcy manifestó gran curiosidad por disfrutar de la vista de aquella montaña y Elizabeth accedió a acompañarle. Cuando subió para arreglarse, la señora Bennet le siguió para decirle: «Lizzie, siento mucho que te veas obligada a andar con una persona tan antipática, pero espero que lo hagas por Jane. Además, solo tienes que hablarle de vez en cuando. No te molestes mucho». Durante el paseo decidieron que aquella misma tarde pedirían el consentimiento del padre. Elizabeth se reservó el notificárselo a la madre. No podía imaginarse cómo lo tomaría. A veces dudaba de si toda la riqueza y la alcurnia de Darcy serían suficientes para contrarrestar el odio que le profesaba, pero tanto si se oponía violentamente al matrimonio como si lo aprobaba también con violencia. Lo que no tenía duda era que sus arrebatos no serían ninguna muestra de buen sentido, y por ese motivo no podría soportar que Darcy presenciara ni los primeros raptos de júbilo ni las primeras manifestaciones de su desaprobación. Por la tarde, poco después de haberse retirado el señor Bennet a su biblioteca, Elizabeth vio que Darcy se levantaba también y le seguía. El corazón se le puso a latir fuertemente. No temía que su padre se opusiera, pero le afligiría mucho y el hecho de que fuera ella, su hija favorita, la que le daba semejante disgusto y la que iba a inspirarle tantos cuidados y pesadumbres con su desafortunada elección, tenía a Elizabeth muy entristecida. Estuvo muy abatida hasta que Darcy volvió a entrar y hasta que al mirarle le dio ánimo su sonrisa. A los pocos minutos Darcy se acercó a la mesa junto a la cual estaba Elizabeth sentada con Catherine y haciendo como que miraba su labor le dijo al oído: «Vaya a ver a su padre, la necesita en la biblioteca». Elizabeth salió disparada. Su padre se paseaba por la estancia y parecía muy serio e inquieto. «Elizabeth», le dijo, «¿qué vas a hacer? ¿Estás en tu sano juicio al aceptar a ese hombre? ¿No habíamos quedado en que le odiabas?» Cuánto sintió Elizabeth que su primer concepto de Darcy hubiera sido tan injusto y sus expresiones tan inmoderadas. Así se habría ahorrado ciertas explicaciones y confesiones que le daban muchísima vergüenza, pero que no había más remedio que hacer.
Bastante confundida, Elizabeth aseguró a su padre que amaba a Darcy profundamente. En otras palabras, que estás decidida a casarte con él. Es rico, eso sí. Podrás tener mejores trajes y mejores coches que Jane, pero ¿te hará feliz todo eso? ¿Tu única objeción es que crees que no lo amo? Ni más ni menos. Todos sabemos que es un hombre orgulloso y desagradable, pero esto no tiene nada que ver si a ti te gusta. Pues sí me gusta, replicó Elizabeth con lágrimas en los ojos. Le amo. Además, no tiene ningún orgullo. Es lo más amable del mundo. Tú no le conoces. Por eso te suplico que no me hagas daño hablándome de él de esa forma. Elizabeth, añadió su padre, le he dado mi consentimiento. Es uno de esos hombres, además, a quienes nunca te atreverías a negarles nada de lo que tuvieran la condescendencia de pedirte. Si estás decidida a casarte con él, te doy también mi consentimiento. Pero déjame advertirte que lo pienses mejor. Conozco tu carácter, Lizzie. Sé que nunca podrás ser feliz ni prudente si no aprecias verdaderamente a tu marido, si no le consideras como un superior. La viveza de tu talento te pondría en el más grave de los peligros si hicieras un matrimonio desigual. Difícilmente podrías salvarte del descrédito y la catástrofe. Hija mía, no me des el disgusto de verte incapaz de respetar al compañero de tu vida. No sabes lo que es eso. Elizabeth, más conmovida aún que su padre, le respondió con vehemencia y solemnidad, y al fin logró vencer la incredulidad de su padre reiterándole la sinceridad de su amor por Darcy, exponiéndole el cambio gradual que se había producido en sus sentimientos por él, afirmándole que el afecto de él no era cosa de un día, sino que había resistido la prueba de muchos meses y enumerando enérgicamente todas sus buenas cualidades, hasta el punto en que el señor Bennet aprobó ya sin reservas la boda. «Bueno, querida», le dijo cuando ella terminó de hablar, «no tengo más que decirte. Siendo así es digno de ti. Lizzie mía, no te habría entregado a otro que valiera menos». Para completar la favorable impresión de su padre, Elizabeth le relató lo que Darcy había hecho espontáneamente por Lidia. «Esta es de veras una tarde de asombro, de modo que Darcy lo hizo todo. Llevó a efecto el casamiento, dio el dinero, pagó las deudas del pollo y le obtuvo el destino. Mejor, así me libraré de un mar de confusiones y de cuentas. Si lo hubiera hecho tu tío, habría tenido que pagarle. Pero esos jóvenes y apasionados enamorados cargan con todo. Mañana le ofreceré pagarle. Él protestará y hará una escena invocando su amor por ti y asunto concluido». Entonces recordó el señor Bennet lo mal que lo había pasado Elizabeth mientras él le leía la carta de Collins, y después de bromear con ella un rato la dejó que se fuera y le dijo cuando salía de la habitación: «Si viene algún muchacho por Mary o Catherine, envíamelo, que estoy completamente desocupado». Elizabeth sintió que le había quitado un enorme peso de encima, y después de media hora de tranquila reflexión en su aposento, se halló en disposición de reunirse con los demás bastante sosegada. Las cosas estaban demasiado recientes para poderse abandonar a la alegría, pero la tarde pasó en medio de la mayor serenidad. Nada tenía que temer y el bienestar de la soltura de la familiaridad vendrían a su debido tiempo. Cuando su madre se retiró a su cuarto por la noche, Elizabeth entró con ella y le hizo la importante comunicación. El efecto fue extraordinario porque al principio la señora Bennet se quedó absolutamente inmóvil, incapaz de articular palabra, y hasta el cabo de muchos minutos no pudo comprender lo que había oído, a pesar de que comúnmente no era muy reacia a creer todo lo que significara alguna ventaja para su familia o noviazgo para alguna de sus hijas. Por fin empezó a recobrarse y agitarse. Se levantaba y se volvía a sentar, se maravillaba y se congratulaba. «¡Cielo santo! ¡Que Dios me bendiga! ¿Qué dices, querida hija? ¿El señor Darcy? ¿Quién lo iba a decir? ¡Oh, Elisa de mi alma!
¡Qué rica y qué importante vas a ser! ¡Qué dineral! ¡Qué joyas! ¡Qué coches vas a tener! Lo de Jane no es nada en comparación. Lo que se dice, nada. ¡Ay, qué contenta estoy! ¡Qué feliz! ¡Qué hombre tan encantador, tan guapo, tan bien plantado! Lizzie, vida mía, perdóname que antes me fuera tan antipático. Espero que él me perdone también. Elizabeth de mi corazón, una casa en la capital, todo lo apetecible, 3 hijas casadas, 10,000 libras al año. Madre mía, ¿qué va a ser de mí? Voy a enloquecer. Esto bastaba para demostrar que su aprobación era indudable. Elizabeth, encantada de que aquellas efusiones no hubieran sido oídas más que por ella, se fue enseguida. Pero no hacía 3 minutos que estaba en su cuarto cuando entró su madre. «Hija de mi corazón», exclamó, «no puedo pensar en otra cosa. 10,000 libras anuales y puede que más. Vale tanto como un lord. Y licencia especial, porque deben tener que casarse con licencia especial. Prenda mía, dime qué plato le gusta más a Darcy para que pueda preparárselo para mañana». Mal presagio era esto de lo que iba a ser la conducta de la señora Bennet con el caballero en cuestión, y Elizabeth comprendió que a pesar de poseer el ardiente amor de Darcy y el consentimiento de toda su familia, todavía le faltaba algo. Pero la mañana siguiente transcurrió mejor de lo que había creído, porque felizmente su futuro yerno le infundía a la señora Bennet tal pavor que no se atrevía a hablarle más que cuando podía dedicarle alguna atención o asentir a lo que él decía. Elizabeth tuvo la satisfacción de ver que su padre se esforzaba en intimar con él y le aseguró para colmo que cada día le gustaba más. Capítulo 60. Elizabeth no tardó en recobrar su alegría y quiso que Darcy le contara cómo se había enamorado de ella. «¿Cómo empezó todo?», le dijo. «Comprendo que una vez en el camino siguieras adelante, pero ¿cuál fue el primer momento en el que te gusté? No puedo concretar la hora, ni el sitio, ni la mirada, ni las palabras que pusieron los cimientos de mi amor. Hace bastante tiempo. Estaba ya medio enamorado de ti antes de saber que te quería. Pues mi belleza bien poco te conmovió, y en lo que se refiere a mis modales contigo lindaban con la grosería. Nunca te hablaba más que para molestarte. Sé franco, ¿me admiraste por mi impertinencia? Por tu vigor y por tu inteligencia. Puedes llamarlo impertinencia, pues era poco menos que eso. Lo cierto es que estabas harto de cortesías, de deferencias y de atenciones. Te fastidiaban las mujeres que hablaban solo para atraerte. Yo te irrité y te interesé porque no me parecía a ellas. Por eso, si no hubieras sido en realidad tan afable, me habrías odiado. Pero a pesar del trabajo que te tomabas en disimular, tus sentimientos eran nobles y justos. Y desde el fondo de tu corazón despreciabas por completo a las personas que tan asiduamente te cortejaban. Mira cómo te he ahorrado la molestia de explicármelo, y la verdad, al fin y al cabo, empiezo a creer que es perfectamente razonable. Estoy segura de que ahora no me encuentras ningún mérito, pero nadie repara en eso cuando se enamora. ¿No había ningún mérito en tu cariñosa conducta con Jane cuando cayó enferma en Netherfield? Mi querida Jane, cualquiera habría hecho lo mismo por ella, pero interprétalo como virtud si quieres. Mis buenas cualidades te pertenecen ahora y puedes exagerarlas cuanto se te antoje. En cambio, a mí me corresponde el encontrar ocasiones de contrariarte y de discutir contigo tan a menudo como pueda. Así es que voy a empezar ahora mismo. ¿Por qué tardaste tanto en volverme a hablar de tu cariño? ¿Por qué estabas tan tímido cuando viniste la primera vez y luego cuando comiste con nosotros? ¿Por qué especialmente mientras estabas en casa te comportabas como si no te importara nada? Porque te veías seria y silenciosa y no me animabas. Estaba muy violenta. Y yo también. Podrías haberme hablado más cuando venías a comer.
Si hubiera estado menos conmovido, lo habría hecho. Qué lástima que siempre tengas una contestación razonable y que yo sea también tan razonable que la admita. Pero si tú hubieras tenido que decidirte, todavía estaríamos esperando. ¿Cuándo me habrías dicho algo si no soy yo la que empieza? Mi decisión de darte las gracias por lo que hiciste por Lidia surtió buen efecto. Demasiado, estoy asustada, porque ¿cómo queda la moral si nuestra felicidad brotó de la infracción de una promesa? Yo no debía haber hablado de aquello, no volveré a hacerlo. No te atormentes, la moral quedará a salvo por completo. El incalificable proceder de Lady Catherine para separarnos fue lo que disipó todas mis dudas. No debo mi dicha actual a tu vehemente deseo de expresarme tu gratitud. No necesitaba que tú me dijeras nada. La narración de mi tía me había dado esperanzas y estaba decidido a saberlo todo de una vez. Lady Catherine nos ha sido pues infinitamente útil, cosa que debería extasiarla a ella, que tanto le gusta ser útil a todo el mundo. Pero dime, ¿por qué volviste a Netherfield? ¿Fue solo para venir a Longbourn a azorarte o pensaste en obtener un resultado más serio? Mi verdadero propósito era verte y comprobar si podía abrigar aún esperanzas de que me amaras. Lo que confesaba o me confesaba a mí mismo era ver si tu hermana quería todavía a Bingley, y de ser así reiterarle la confesión que ya otra vez le había hecho. ¿Tendrás valor de anunciarle a Lady Catherine lo que le espera? Puede que más bien me falte tiempo que valor. Vamos a ello ahora mismo. Si me das un pliego de papel, lo hago inmediatamente. Si yo no tuviera que escribir otra carta, podría sentarme a tu lado y admirar la uniformidad de tu letra como hacía cierta señorita en otra ocasión. Pero yo tengo una tía a la que no quiero dejar olvidada por más tiempo. Por no querer confesar que había exagerado su intimidad con Darcy, Elizabeth no había contestado aún a la larga carta de la señora Gardiner. Pero ahora, al poder anunciarles lo que tan bien recibido sería, casi se avergonzaba de que sus tíos se hubieran perdido 3 días de disfrutar de aquella noticia. Su carta fue como sigue: Querida tía, te habría dado antes, como era mi deber, las gracias por tu extensa, amable y satisfactoria descripción del hecho que tú sabes, pero sabrás que estaba demasiado afligida para hacerlo. Tus suposiciones iban más allá de la realidad, pero ahora ya puedes suponer lo que te plazca, puedes dar rienda suelta a tu fantasía, puedes permitir a tu imaginación que vuele libremente, y no errarás más que si te figuras que ya estoy casada. Tienes que escribirme pronto y alabar a Darcy mucho más de lo que le alababas en tu última carta. Doy gracias a Dios 1,000 veces por no haber ido a los lagos. ¡Qué necedad la mía al desearlo! Tu idea de las jacas es magnífica. Todos los días recorreremos la finca. Soy la criatura más dichosa del mundo. Tal vez otros lo hayan dicho antes, pero nadie con tanta justicia. Soy todavía más feliz que Jane. Ella solo sonríe. Yo me río de todo. Darcy te envía todo el cariño de que pueda privarme. Vendrán todos a Pemberley para las Navidades. La misiva de Darcy a Lady Catherine fue diferente. Y todavía más diferente fue la que el señor Bennet le mandó al señor Collins en contestación a su última. Querido señor, tengo que molestarle una vez más con la cuestión de las enhorabuenas. Elizabeth será pronto la esposa del señor Darcy. Consuele a Lady Catherine lo mejor que pueda, pero yo que usted me quedaría con el sobrino. Tiene más que ofrecer. Le saludo atentamente. Los parabienes de la señorita Bingley a su hermano con ocasión de su próxima boda fueron muy cariñosos, pero no sinceros. Escribió también a Jane para expresarle su alegría y repetirle sus antiguas manifestaciones de afecto. Jane no se engañó, pero se sintió conmovida, y aunque no le inspiraba ninguna confianza, no pudo menos que remitirle una contestación mucho más amable de lo que pensaba que merecía. La alegría que le causó a la señorita Darcy la noticia fue tan verdadera como la de su hermano al comunicársela.
Mandó una carta de 4 páginas que todavía le pareció insuficiente para expresar toda su satisfacción y su vivo deseo de obtener el cariño de su hermana. Antes de que llegara ninguna respuesta de Collins ni felicitación de su esposa Elizabeth, la familia de Longbourn se enteró de que los Collins iban a venir a casa de los Lucas. Pronto se supo la razón de tan repentino traslado. Lady Catherine se había puesto tan furiosa al recibir la carta de su sobrino que Charlotte, que de veras se alegraba de la boda, quiso marcharse hasta que la tempestad amainara. La llegada de su amiga en aquellos momentos fue un gran placer para Elizabeth, aunque durante sus encuentros este placer se le venía abajo al ver a Darcy expuesto a la ampulosa cortesía de Collins. Pero Darcy lo soportó todo con admirable serenidad. Incluso atendió a Sir William Lucas cuando fue a cumplimentarle por llevarse a la más brillante joya del condado y le expresó sus esperanzas de que se encontraran todos en St. James. Darcy se encogió de hombros, pero cuando ya Sir William no podía verle. La vulgaridad de la señora Phillips fue otra, y quizá la mayor de las contribuciones impuestas a su paciencia, porque aunque dicha señora, lo mismo que su hermana, le tenía demasiado respeto para hablarle con la familiaridad a que se prestaba el buen humor de Bingley, no podía abrir la boca sin decir una vulgaridad. Ni siquiera aquel respeto que la reportaba un poco consiguió darle alguna elegancia. Elizabeth hacía todo lo que podía para protegerle de todos, y siempre procuraba tenerle junto a ella o junto a las personas de su familia cuya conversación no le mortificaba. Las molestias que acarreó todo esto quitaron al noviazgo buena parte de sus placeres, pero añadieron mayores esperanzas al futuro. Elizabeth pensaba con delicia en el porvenir cuando estuvieran alejados de aquella sociedad tan ingrata para ambos y disfrutando de la comodidad y la elegancia de su tertulia familiar en Pemberley. Capítulo 61. El día en que la señora Bennet se separó de sus 2 mejores hijas fue de gran bienaventuranza para todos sus sentimientos maternales. Puede suponerse con qué delicioso orgullo visitó después a la señora Bingley y habló de la señora Darcy. Querría poder decir en atención a su familia que el cumplimiento de sus más vivos anhelos al ver colocadas a tantas de sus hijas surtió el feliz efecto de convertirla en una mujer sensata, amable y juiciosa para toda su vida. Pero quizá fue una suerte para su marido, que no habría podido gozar de la dicha del hogar en forma tan desusada, que siguiera ocasionalmente nerviosa e invariablemente mentecata. El señor Bennet echó mucho de menos a su Elizabeth. Su afecto por ella le sacó de casa con una frecuencia que no habría logrado ninguna otra cosa. Le deleitaba ir a Pemberley, especialmente cuando menos lo esperaban. Bingley y Jane solo estuvieron un año en Netherfield. La proximidad de su madre y de los parientes de Meryton no era deseable ni aun contando con el fácil carácter de Bingley y con el cariñoso corazón de Jane. Entonces se realizó el sueño dorado de las hermanas de Bingley. Este compró una posesión en un condado cercano de Derbyshire y Jane y Elizabeth, para colmo de su felicidad, no estuvieron más que a 30 millas de distancia. Catherine, solo por su interés material, se pasaba la mayor parte del tiempo con sus 2 hermanas mayores, y frecuentando una sociedad tan superior a la que siempre había conocido, progresó notablemente. Su temperamento no era tan indomable como el de Lidia, y lejos del influjo de ésta, llegó gracias a una atención y dirección convenientes a ser menos irritable, menos ignorante y menos insípida. Como era natural, la apartaron cuidadosamente de las anteriores desventajas de la compañía de Lidia, y aunque la señora Wickham la invitó muchas veces a ir a su casa con la promesa de bailes y galanes, su padre nunca consintió que fuera. Mary fue la única que se quedó en la casa y se vio obligada a no despegarse de las faldas de la señora Bennet, que no sabía estar sola. Con tal motivo tuvo que mezclarse más con el mundo, pero pudo todavía moralizar acerca de todas las visitas de las mañanas
y como ahora no la mortificaban las comparaciones entre su belleza y la de sus hermanas, su padre sospechó que había aceptado el cambio sin disgusto. En cuanto a Wickham y Lydia, las bodas de sus hermanas les dejaron tal como estaban. Él aceptaba filosóficamente la convicción de que Elizabeth sabría ahora todas sus falsedades y toda su ingratitud que antes había ignorado, pero no obstante alimentaba aún la esperanza de que Darcy influiría para labrar su suerte. La carta de felicitación por su matrimonio que Elizabeth recibió de Lydia daba a entender que tal esperanza era acariciada, si no por él mismo, por lo menos por su mujer. Decía textualmente así: «Mi querida Lizzie, te deseo la mayor felicidad. Si quieres al señor Darcy la mitad de lo que yo quiero a mi adorado Wickham, serás muy dichosa. Es un gran consuelo pensar que eres tan rica, y cuando no tengas nada más que hacer, acuérdate de nosotros. Estoy segura de que a Wickham le gustaría mucho un destino en la corte, y nunca tendremos bastante dinero para vivir allí sin ayuda alguna. Me refiero a una plaza de 300 o 400 libras anuales aproximadamente, pero de todos modos no le hables a Darcy de eso si no lo crees conveniente». Y como daba la casualidad de que Elizabeth lo creía muy inconveniente, en su contestación trató de poner fin a todo ruego y sueño de esta índole, pero con frecuencia le mandaba todas las ayudas que le permitía su práctica de lo que ella llamaba economía en sus gastos privados. Siempre se vio que los ingresos administrados por personas tan manirrotas como ellos dos y tan descuidados por el porvenir habían de ser insuficientes para mantenerse. Cada vez que se mudaban, o Jane o ella recibían alguna súplica de auxilio para pagar sus cuentas. Su vida, incluso después de que la paz les confinó a un hogar, era extremadamente agitada. Siempre andaban cambiándose de un lado para otro en busca de una casa más barata y siempre gastando más de lo que podían. El afecto de Wickham por Lydia no tardó en convertirse en indiferencia. El de Lydia duró un poco más, y a pesar de su juventud y de su aire, conservó todos los derechos a la reputación que su matrimonio le había dado. Aunque Darcy nunca recibió a Wickham en Pemberley, le ayudó a progresar en su carrera por consideración a Elizabeth. Lydia les hizo alguna que otra visita cuando su marido iba a divertirse a Londres o iba a tomar baños. A menudo pasaban temporadas con los Bingley, hasta tal punto que lograron acabar con el buen humor de Bingley y llegó a insinuarles que se largaran. La señorita Bingley quedó muy resentida con el matrimonio de Darcy, pero en cuanto se creyó con derecho a visitar Pemberley se le pasó el resentimiento. Estuvo más loca que nunca por Georgina, casi tan atenta con Darcy como en otro tiempo, y tan cortés con Elizabeth que le pagó sus atrasos de urbanidad. Georgina se quedó entonces a vivir en Pemberley y se encariñó con su hermana tanto como Darcy había previsto. Las dos se querían tiernamente. Georgina tenía el más alto concepto de Elizabeth, aunque al principio se asombrara y casi se asustara al ver lo juguetona que era con su hermano. Veía aquel hombre que siempre le había inspirado un respeto que casi sobrepasaba al cariño, convertido en objeto de francas bromas. Su entendimiento recibió unas luces con las que nunca se había tropezado. Ilustrada por Elizabeth, empezó a comprender que una mujer puede tomarse con su marido unas libertades que un hermano nunca puede tolerar a una hermana 10 años menor que él. Lady Catherine se puso como una fiera con la boda de su sobrino, y como abrió la esclusa a toda su genuina franqueza al contestar a la carta en la que él le informaba de su compromiso, usó un lenguaje tan inmoderado, especialmente al referirse a Elizabeth, que sus relaciones quedaron interrumpidas por algún tiempo. Pero al final, convencido por Elizabeth, Darcy accedió a perdonar la ofensa y buscó la reconciliación. Su tía resistió todavía un poquito, pero cedió a su cariño por él o a su curiosidad por ver cómo se comportaba su esposa, de modo que se dignó a visitarles en Pemberley a pesar de la profanación que habían sufrido sus bosques, no solo por la presencia de semejante dueña, sino también por las visitas de sus tíos de Londres.
Con los Gardiner estuvieron siempre los Darcy en la más íntima relación. Darcy, lo mismo que Elizabeth, les quería de veras. Ambos sentían la más ardiente gratitud por las personas que al llevar a Elizabeth a Derbyshire habían sido las causantes de su unión.